Muy buen día, muchas gracias a nuestros colegas de Colabioclí, a la organización, a la Federación de Colegios de Venezuela de Bioanalistas y a todos quienes han hecho posible pues, que se dé esta maratón científico internacional para y por Venezuela. Muchas gracias a nuestros colegas bioanalistas de Venezuela por esta invitación. Pues en esta ocasión vamos a hablar, yo les voy a hablar de el poder oculto de la métrica sigma en los laboratorios clínicos y acá pues tengo la fórmula que se utiliza para hacer el cálculo de la métrica sigma en la fase analítica del laboratorio clínico a manera de ambientación. Ok, yo quiero empezar por dos conceptos. Un concepto es el concepto de la métrica sigma y otro concepto es el concepto de error, porque finalmente nosotros usamos la métrica sigma en el laboratorio clínico, pero pues también en cualquier otro campo. De hecho, pues sabemos que nació en la industria esta herramienta. em, para expresar los errores o las fallas o los defectos por un millón de oportunidades de errar. Entonces tenemos que tener claro, ¿y qué es un error? Pues un error en cualquier contexto es cualquier desviación de un resultado respecto a lo esperado. Y acá yo he colocado en negrillas esta parte de con respecto a lo esperado porque, ¿qué es lo que espero, cierto? Si yo espero mucho y realmente lo que estoy obteniendo está muy distante de eso, pues considero que eso es un error, pero si yo espero poco, el mismo resultado podría no ser considerado un error. Entonces es muy importante entender el concepto de error. Específicamente, en la fase analítica de los laboratorios clínicos, el error es la diferencia entre el resultado que yo estoy obteniendo y el resultado que es el verdadero. Esa diferencia se expresa como error de medición y ese error de medición pues resulta de la combinación de otros dos errores, uno el error aleatorio que expresamos como imprecisión, desviación estándar o coeficiente de variación y otro componente, el error sistemático que expresamos como sesgo. Esos dos componentes entonces me dan el error analítico total y comparado con el error máximo permisible, pues yo determinaré si realmente estoy obteniendo un resultado confiable o no. Pero acá insisto en esta expresión de es algo que estoy obteniendo que no está de acuerdo en lo esperado, porque vamos a hablar ahora más tarde de qué es eso que yo espero, por ejemplo, en calidad analítica o en calidad preanalítica o en calidad en general en el laboratorio clínico. Bueno, ¿y qué es la métrica sigma? La métrica sigma es un estadístico que expresa el desempeño en partes por millón de oportunidades. Entonces es un estadístico como decir la desviación estándar o como decir el coeficiente de variación o como decir eh, la mediana. La métrica sigma es otro estadístico que se caracteriza porque expresa los errores o las partes por millón de oportunidades. Aplicado a los errores, lo expresamos como defectos por millón de oportunidades y es muy conocida esta expresión de DPMO, que son las iniciales de exactamente esto que estamos diciendo, de defectos por millón de oportunidades. Ahora, un indicador de calidad de un proceso en el laboratorio clínico o un proceso en general lo denominamos en el marco de la métrica sigma como cuántas desviaciones estándar caben dentro del rango tolerable del proceso. Y ese rango tolerable del proceso, pues son estos límites que yo tengo acá, un límite inferior, un límite superior, y este espacio acá, pues me muestra ese rango tolerable del proceso que está delimitado por un límite inferior y un límite superior. Entonces, un indicador de calidad que tenemos nosotros en un proceso, en un procedimiento, en una actividad es cuántas desviaciones estándar me caben dentro de ese rango tolerable del proceso. Y eso, pues obviamente va a ser absolutamente equiparable a lo que es la métrica sigma. ¿Qué significa el número sigma? ¿Sí? Bueno, primero que todo, la métrica sigma es una escala universal que podemos usar en muchos contextos. Entonces,
En general, nosotros consideramos que una métrica sigma por debajo de 3 sigma es que un proceso requiere mejora. Y ya una métrica sigma por arriba de 6, ya estamos hablando de un desempeño, una capacidad de producción de desempeño de clase mundial. Esa misma escala, lo interesante de la métrica sigma es que, o una de las cosas interesantes de la métrica sigma, es que esa misma escala me permite comparar cualquier prueba en el laboratorio clínico, colesterol, triglicéridos, progesterona, TSH, T3, cualquier prueba y además cualquier analizador, Atélica, Alinity, Covas, o sea, cualquier analizador y cualquier prueba. Miremos un poquitico de dónde surgió esto que ya lo había mencionado. Bueno, pues la métrica sigma y en general la filosofía Seis Sigma nació en la industria. Entonces cuenta la historia que Bill Smith, que es considerado el padre de Seis Sigma, pues él trabajaba en Motorola y en 1986 empezó a trabajar en esto de los productos que fallaban y empezó a cuantificar estos defectos que pasaban desapercibidos en la fabricación y él fue el creador de esta escala sigma o esta métrica sigma que ya vamos a ver cómo correlaciona con la escala en porcentaje. Otro personaje muy importante pues de los orígenes de 6 sigma pues es Bob Galvin, que en ese momento era el presidente y CEO de Motorola y bueno, él convirtió la idea en una misión para toda la empresa y bajo su liderazgo, pues Motorola ganó el primer premio nacional de calidad Malcolm Baldrige en 1988. Y eso obviamente pues le ahorró a Motorola muchos millones de dólares. Entonces, como vemos, Six Sigma nació en la industria y en esta charla lo que vamos a hacer es mirar eso, cómo lo hemos aplicado en el laboratorio clínico, cómo hemos aplicado ese estadístico en el laboratorio clínico. Quiero, antes de continuar exactamente con la métrica sigma, hacer una explicación de que la metodología Seis Sigma no es exactamente lo mismo que la métrica Sigma, pues realmente la métrica Sigma hace parte de la metodología Seis Sigma, pero la metodología Seis Sigma es mucho más que la métrica Sigma. Entonces, la metodología Seis Sigma se caracteriza por estas 5 etapas que están definidas como por, acá que la llamamos de MAIC, ¿cierto? Por lo que significa cada uno, que D de define, de definir, M de measure, de medir, A de analyze, de analizar, I de improve, de mejorar, y C de control, ¿cierto? Esas son las 5 etapas de la metodología Seis Sigma. Se parece un poco al ciclo PHBA, ¿cierto? Que entonces planear, saber, verificar, actuar. Acá tenemos una etapa adicional que es la etapa de control. Y yo coincido completamente con esta metodología Seis Sigma. Controlar es fundamental. Una vez yo ya he definido un proceso estandarizado, me he puesto de acuerdo, un proceso, una actividad, un procedimiento, es fundamental controlar que esté alineado a lo que se ha estandarizado y a lo que se ha acordado. Ok, miremos una gran diferencia que tiene la métrica sigma de la escala porcentual es que en la escala porcentual pues el rango es de 1 a 100, mientras que en la escala sigma el rango es de 1 a 1 millón. En la escala porcentual pues solamente se tienen 2 decimales de precisión y en cambio en las partes por millón hablamos de 6 decimales que podemos tener ahí para expresar el desempeño. En general la escala porcentual pues es útil para procesos con errores frecuentes, eh, pero pierde resolución en procesos de alta calidad. Cuando ya necesitamos procesos de altísima calidad, pues ya 99% significa como que lo mismo que 99.3 o 99.4, 99.8. Se ven como casi idénticos y ya la sensibilidad en esos procesos que requieren altísima calidad, pues ya la escala porcentual no nos sirve mucho. En cambio, en la escala de partes por millón, de 1 a 1 millón, pues entonces acá
me va a permitir distinguir con mayor precisión la calidad de 4 sigma, 5 sigma y 6 sigma, en donde el porcentaje, la escala de porcentaje es insuficiente para compararlos. Entonces, la escala de la métrica sigma me representa cada salto de 1 sigma a 2 sigma, a 3 sigma, a 4 sigma, me representa un salto enorme en términos de defectos por millón de oportunidades. Veámoslo. Cuando un proceso es 1 sigma, eso significa que tiene 690.000 defectos por millón de oportunidades de errar, o sea, bastantes errores. Y si tenemos una equivalencia con la escala en porcentaje, pues eso se traduce en 32% de aciertos. Cuando un proceso es 2 sigma, miren el salto, ¿cierto? Ya no son 690.000 defectos por millón de oportunidades, sino que se reduce drásticamente a 308.538 defectos por millón de oportunidades. Y el desempeño en la escala porcentual equivaldría a un 69% de aciertos. El salto a 3 sigma, miren, me reduce enormemente sus defectos por millón de oportunidades y me lo reduce a 66.807 defectos por millón de oportunidades, lo que equivale a un desempeño porcentual del 93.3%. Y miren aquí el salto a 4 sigma. A 4 sigma ya se reduce muchísimo y ya en 4 sigma hay 6.210 defectos por millón de oportunidades que equivalen a un desempeño porcentual de 99.38%. El salto a 5 sigma también disminuye enormemente sus defectos y acá en 5 sigma hablamos de 233 defectos por millón de oportunidades y un rendimiento porcentual de 99.977%. La escala 6 sigma, que es esta escala de orden mundial, pues equivale a tener 3.4 defectos por millón de oportunidades y el desempeño porcentual equivale a 99.99966%. Hablamos también de 7 sigma porque algunos autores como Abderradán Koskun dicen que en salud 6 sigma es insuficiente, que 6 sigma podría estar bien para la industria, pero en salud, que es lo que el ambiente en el que nosotros nos movemos, que los procesos en salud deberían ser 7 u 8 sigma. Y 7 sigma equivale a 0.019 defectos por millón de oportunidades y un desempeño porcentual de 99.99998%. Cuando hablamos de el objetivo de 6 sigma, de tener una métrica 6 sigma, es que la dispersión del proceso, del procedimiento, de la actividad en términos de desviaciones estándar realmente sea tan pequeña que dentro de ese rango tolerable del proceso, que aquí estoy representando por esta línea vertical amarilla aquí, que sería el límite inferior, y esta otra que sería el límite superior, dentro de ese rango tolerable del proceso, que es la distancia que hay, el rango que hay entre el límite inferior y el límite superior, quepan más o menos 6 desviaciones estándar, es decir, 12 desviaciones estándar, lo que implica entonces que la dispersión del proceso, la variabilidad del proceso debe ser tan pequeña como para que me quepan ahí más o menos 6 desviaciones estándar, es decir, 12 desviaciones estándar. Si la variabilidad del proceso es mayor, que solamente me caben más o menos 5, es decir, 10, eso implica que entonces la dispersión de los datos es mayor. Si la variabilidad del proceso es mayor de tal forma que me quepan solamente más o menos 4 desviaciones estándar, es decir, 8, quiere decir que entonces la variabilidad del proceso es mayor, la desviación estándar es mayor. Si solamente me caben más o menos 3, quiere decir que entonces la variabilidad es más grande. Pero me devuelvo, entonces el objetivo de 6 sigma es lograr estandarizar el procedimiento, la actividad del proceso de tal forma que la reproducibilidad del proceso sea tan buena para que la dispersión de los datos me permita a mí tener una dispersión del tamaño de una desviación estándar de tal forma que me quepan más o menos 6 desviaciones estándar dentro de ese rango tolerable del proceso. Esa es la idea con obtener una métrica sigma 6. Eso es ser 6 sigma. Ok,
Una idea clave acá. Siempre que exista la posibilidad de errores, siempre que exista eh, la probabilidad de que vayan a cometerse errores en cualquier actividad, en un proceso, pues la métrica sigma se convierte en una herramienta útil y aplicable para mejorar y controlar el desempeño del proceso. Como hemos hablado, la métrica sigma y Seis Sigma no nació en el área de la salud ni en el laboratorio clínico, al contrario, nació en la industria. Realmente en el área de la salud hace relativamente poco que se está utilizando, bueno, comparado con lo que el tiempo de utilización en la industria. Entonces, obviamente, no solamente se puede aplicar en la fase analítica, sino que también se puede aplicar en cada una de las fases del proceso del laboratorio. ¿Se puede aplicar Seis Sigma en la fase preanalítica? Por supuesto que sí, en la fase analítica es de lo más usado y en la fase postanalítica también. Entonces, empecemos acá a dar una visión de cómo se aplica Seis Sigma en la fase preanalítica. En la fase preanalítica vamos a recordar algo. Vamos a recordar qué es ser Seis Sigma. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué es ser Seis Sigma, pues yo me tengo que ir a la distribución gaussiana y me tengo que ir a el concepto de área bajo la curva, que aquí el área bajo la curva es pues todo esto que tengo yo acá con color azul de fondo y también pues este color verde de fondo. Pero entonces cuando yo tengo un proceso que es 6 sigma, eso lo que significa es que esta área bajo la curva después de z menos 1.5, cuando el proceso es 6 sigma, significa que esta área bajo la curva que está por arriba de este valor de z menos 1.5, pues realmente corresponde solamente a este pedacito que en porcentaje sería 0.000000339 y en partes por millón sería 3.4 partes por millón de oportunidades. Eso significa ser 6 sigma, que realmente, miren, la dispersión de mis datos es tan pequeña que dentro de esta área, este rango tolerable del proceso, pues yo tengo prácticamente el 99.99, como lo veíamos ahorita, porcentaje de los datos. Y si lo hablo en términos de partes por millón de oportunidades, quiere decir que solamente aquí tengo 3.4 partes por millón de oportunidades. Ahora, si el proceso es 5 sigma, significa pues que la dispersión de los datos es un poquito mayor y que yo ya no voy a tener el área bajo la curva después de z menos 1.5, pues ya no va a ser 3.4 partes por millón de oportunidades, sino aproximadamente 233 partes por millón de oportunidades. Y si yo lo miro, por ejemplo, cuando el proceso es 4 sigma, entonces eso implica que realmente la dispersión de los datos es más grande. Aquí no se ve pues tan bien representado porque no hicimos la distribución gaussiana que se hiciera más ancha, pero sí lo hicimos acá con el área bajo la curva que va aumentando esta parte por millón de oportunidades. Entonces acá significa que el área bajo la curva que está por fuera, es decir, esto verdecito que tengo yo acá es lo que se considera defectos por millón de oportunidades. Entonces, en el caso de que el proceso sea 4 sigma, eso significa que el área bajo la curva después de z menos 1.5, pues va a ser de 6.209 partes por millón de oportunidades de RAR. Y cuando el proceso es 3 sigma, pues entonces significa que el área bajo la curva después de z menos 1.5, pues en este caso aquí ya va a ser 66.807 defectos por millón de oportunidades y así pues se iría aumentando el área bajo la curva con 2 sigma y con 1 sigma. Eso es muy importante cuando yo voy a hacer los cálculos, cualquier tipo de cálculo, ¿no? Pero cuando lo voy a hacer específicamente en la fase preanalítica, yo no utilizo la fórmula que teníamos en la primera diapositiva, sino que hago un proceso diferente que vamos a ver acá. Yo me voy a una tabla Z, que a una tabla Z, pues lo que me indica es
el valor de Z, y el valor de Z es número de desviaciones estándar alejado de la media. Entonces, cuando yo estoy una desviación estándar alejado de la media, 2.3, 3, 4, 5, 6, 7, 7.5, pues 8, 9 puede ser. Entonces, ¿qué significa esto? Acá, ¿qué porcentaje de datos yo tengo entre menos positivo infinito y Z? Pues tengo cuando Z es 0, es decir, no, o sea, no está alejado de la media, sino que Z es exactamente la media, pues yo tengo entre menos infinito a Z, que sería la media, tengo el 50% de los datos, y desde Z a más positivo infinito tengo el otro 50% de los datos. Cuando Z se me mueve a 1, es decir, a una desviación estándar a la derecha, pues yo ya no tengo acá de menos negativo infinito hasta Z, ya no tengo el 50% de los datos, sino que ahora tengo el 84.13% de los datos. Y desde Z hasta más positivo infinito voy a tener el otro 15.86% restante. Siempre la sumatoria de estos dos pues me tiene que dar 100%. Cuando Z es 2.32, yo tengo de menos positivo infinito a Z, tengo 98.99% de los datos, y tengo acá que tendría 1.009% de los datos entre Z y más positivo infinito. Entonces, esta es una tabla Z que la encuentro en los libros de estadística, la puedo descargar de muchas partes, pero ¿cómo convierto yo esto a una escala sigma? Cuando yo convierto esto en una escala sigma, entonces yo multiplico esto por 1.000.000. Es decir, la escala ya no va a ser de 1 a 100, como la tenemos acá en porcentaje, cuando yo multiplico esto por 100, obviamente, sino que entonces yo convierto esto a partes por millón de oportunidades, y entonces acá es cuando yo voy expresando lo que significa cada métrica sigma, que corresponde a cuántas desviaciones estándar me estoy corriendo hacia la derecha, para mirar cuántos datos están cayendo por debajo de esa área, y eso corresponde a los defectos por millón de oportunidades de RAI. Ok, entonces cuando esa la tabla Z, yo la tengo, se encuentra en los libros de estadística. En la fase analítica, entonces, en la fase preanalítica, lo que yo hago es hacer una regla de 3 simple, y entonces tengo aquí básicamente 4 pasos, en donde primero tengo que tener los datos del proceso, es decir, cuáles fueron todos los eventos y totales y los números de efectos observados. Después voy a hacer una regla de 3, porque pues no siempre voy a tener 1.000.000 de eventos totales. Entonces, si tengo más o menos, lo llevo a una escala de 1.000.000. Y después entonces obtengo ese resultado en términos de defectos por millón de oportunidades, y después me voy a la tabla Z y voy a ubicar el nivel sigma correspondiente. Entonces, veamos un ejemplo. Con muestras coaguladas, por ejemplo. Entonces, tenemos esta situación, tenemos muestras coaguladas, muestras con anticoagulante, 288, y muestras coaguladas con anticoagulante, que no debería ser, es decir, los defectos 20. Entonces, acá yo hago esta regla de 3 y hago la equivalencia. 288 son los eventos totales, y eso equivale a 1.000.000 de en la escala de 1.000.000. Entonces yo digo, entonces 20 en la escala de 1.000.000, 20 que fueron los defectos, ¿a cuánto equivaldrían en una escala de 1.000.000? Y eso pues me da este resultado, que es 69.444 partes por millón de oportunidades. Y yo ahora con este resultado me voy a la escala, a la tabla Z, y ahí voy a ubicar en esta tabla Z cuál es la métrica sigma que le corresponde. Entonces, también existen, obviamente, en muchas aplicaciones. En nuestra página web tenemos una aplicación de una calculadora de la métrica sigma, en donde yo ingreso los datos totales, los eventos totales y los eventos defectuosos, y él me calcula la métrica sigma, pero pues manualmente lo puedo hacer así. Ok, miremos entonces algo de la literatura. Esto es una tabla sacada de un artículo de Chen et al, publicado en el 2025, en donde hicieron un estudio de errores preanalíticos y encontraron la métrica sigma de esos errores preanalíticos. Ellos encontraron que en este estudio que el mayor defecto, el mayor tipo de error en la fase preanalítica fueron muestras coaguladas. Tenían un N total de 1.491 muestras, y esto equivalía a
1.735 defectos por millón de oportunidades de errar, ya llevado a la escala de 1.000.000. Y eso entonces equivalía a 4.42 sigma. En términos de volumen insuficiente fue otro tipo de error. Tenían un N total de 182. Eso en defectos por millón de oportunidades es 88. La métrica sigma correspondiente es 5.25. El total de pruebas canceladas, 139 en este caso, que correspondía al 6.28% de los datos o de los errores. Eso en defectos por millón de oportunidades era 67.21 y eso equivalía a una métrica sigma de 5.32. Entonces, fíjense ustedes, esto pues es un ejemplo de una publicación en donde ya hay publicaciones con la estimación de la métrica sigma para la fase preanalítica. Ok, miremos entonces cómo puedo aplicar yo la métrica sigma en otras fases en el laboratorio clínico. Insisto acá que una de las ventajas que tenemos con la métrica sigma es que la métrica sigma me permite comparar cualquier prueba. Es una escala que me permite comparar cualquier prueba, triglicéridos, TSH, T3, cualquier analizador, cualquier laboratorio y nos permite priorizar la mejora según el riesgo del paciente en lugar de sencillamente la intuición. De hecho, por ejemplo, para poderme comparar con pares en la fase preanalítica, pues se habla mucho, bueno, también en la fase analítica, de cuál es la métrica sigma de mi prueba. En la fase preanalítica no está este factor del APS, es decir, del error total máximo permisible, o la especificación analítica de desempeño, Analytical Performance Specification, es un poco más pura el cálculo de la métrica sigma y es mucho más fácil compararse en la fase preanalítica. Paradójicamente, no tenemos muchos programas de control de calidad externo y a veces en la fase preanalítica nos hacen falta herramientas de seguimiento, pero la invitación está acá a que usemos la métrica sigma en la fase preanalítica. Nosotros en nuestra organización estamos diseñando un programa que muy pronto les comunicaremos para la fase preanalítica. Bueno, ya tenemos un programa, un software que es SIGPRAN, Sigmometría de la fase preanalítica, que está disponible para todos. Ok, hablemos aquí en la fase analítica de este concepto del rango de proceso tolerable, que es el criterio de calidad aceptable, es un sinónimo, o la especificación de desempeño analítico, que es como se conoce por sus siglas en inglés, por Analytical Performance Specification, APS, o Total Error Allowable, ¿cierto? Son sinónimos. Estos son sinónimos y esto es fundamental, ese rango de proceso tolerable, porque cuando yo voy a aplicar la métrica sigma en la fase analítica, pues esta es la fórmula. Entonces yo aquí en el numerador parto de eso. ¿Cuál es ese rango tolerable del proceso? ¿Cuál es el error total máximo permisible? ¿Cuál es el APS? Entonces algunas fórmulas las tienen acá como error total máximo permisible o total error allowable, menos el sesgo y lo divido en la dispersión expresado como coeficiente de variación. Acá porque lo estoy usando todo en porcentaje, pero también lo podría calcular en términos numéricos. Ok, entonces vemos aquí la importancia de ese rango tolerable del proceso, de la especificación analítica de desempeño, porque si yo escojo una APS muy grande, pues yo también voy a tener una métrica sigma muy grande, sin que necesariamente la calidad sea buena. Entonces quiero mostrarles un ejemplo específico en una publicación reciente que realicé. Aquí, entonces, aquí hay una pregunta que nos hacemos, ¿y de dónde saco esta especificación analítica de desempeño? El APS o el Total Error Allowable, pues de CLIA o de Relivago, de variabilidad biológica o del estado del arte, o más específicamente del estado del arte por percentiles. Yo recomiendo mucho la página de la FLM, pues que ellos son muy juiciosos y ellos están actualizando la información todo el tiempo. Y ellos en su base de datos, en la parte de Biological Variation Database, ellos nos están siempre actualizando si hay más publicaciones acerca de la variabilidad biológica de los analitos, de muchos analitos, no de todos, pero de muchos. Y basado en eso, pues se deducen las especificaciones analíticas de desempeño derivadas de variabilidad biológica para especificaciones
mínimas deseables y óptimas. Ok, acá tenemos un ejemplo de comparación de APS o errores totales máximos permisibles. Esto sale de una plataforma que tenemos nosotros en nuestra página web y que nos pueden escribir para darles acceso. Entonces acá, por ejemplo, tenemos creatinina. Acá lo que nosotros colocamos aquí es cuál es el APS para creatinina por CLIA, 10%, por Relivac, 11.5%, por variabilidad biológica, especificaciones mínimas, 11.6%, deseable 7.7, óptimas 3.9, y de aquí nosotros colocamos el estado del arte por percentiles, exactamente el percentil 50, y entonces estamos colocando el desempeño en términos del estado del arte por percentiles de las principales plataformas que tenemos en el mercado. Esto es, pues, obviamente lo que dicen estas organizaciones y lo que dice variabilidad biológica, y esto es lo que estamos obteniendo. Esto me permite decir, por ejemplo, que si yo tengo para creatinina, estoy obteniendo en el percentil 50 un error analítico de 6.97, de pronto no valdría la pena que yo le pusiera a mi prueba 3.9, porque yo sé que por el estado del arte yo estoy viendo que yo no voy a lograr esta especificación de APS derivado de especificaciones óptimas para este analito. O tenemos, por ejemplo, aquí albúmina, ¿cierto? Entonces, por CLIA, el APS es 8, por RILIVAT 12.5 y por variabilidad biológica 5.33 y 1.7. ¿Y qué tenemos entonces por el estado del arte? Esto es lo que tenemos por el estado del arte. Esto también a mí me sirve para mirar, bueno, y cómo están los errores analíticos de las principales plataformas que hay en el mercado y cómo están comparadas con los APS declarados pues en la literatura y en la FLM. Aquí el ejemplo para urea, entonces aquí 9% por CLIA, 10.5% por Relivac, y acá por variabilidad biológica 25, 3, 16, 8 y 8.4. Y esto sería por el estado del... Bueno, ¿y por qué importa eso? ¿Por qué importa que yo tenga un desempeño adecuado en un resultado que entrego al médico o al paciente? Tenemos, por ejemplo, para aplicarlo a un área, porque hay muchas áreas de aplicación, que por ejemplo en el caso de un resultado de un paciente con daño renal que pudiera parecer impecable, pues podría estar equivocado. Para poner solamente uno de los contextos en donde influyen los resultados entregados por el laboratorio clínico, vemos que la enfermedad renal crónica es una de las enfermedades en donde se tiene muy en cuenta los resultados entregados por el laboratorio clínico de creatinina, buna, albúmina, electrolitos, para determinar la conducta a seguir con los pacientes. Y entonces evaluar estos resultados con una PS equivocado, en donde una métrica sigma de pronto no es adecuada, podría significar transmitir un error en el resultado del paciente. Este es el artículo que los invito a que lo lean con detalle. Impacto clínico de la selección de APS en las especificaciones analíticas de desempeño, en el diagnóstico y monitoreo de el perfil renal. Fue publicado en el American Journal of Medical Science and Innovation, vamos a sacar unos extractos de esto. Bueno, entonces miremos un poco los niveles de decisión clínica que tenemos en albúmina. Por ejemplo, en albúmina tenemos que el nivel de decisión clínica es entre 3,5 y 5 gramos por decilitro, y nos señala clínicamente, por ejemplo, una albuminuria persistente. La albuminuria o la albúmina es el marcador más temprano de la enfermedad renal crónica, y pues esta hace parte de las guías de la estadificación de la enfermedad. Esta es la creatinina, con un nivel de decisión clínica de 0,6 a 1,2 miligramos por decilitro, y pues la creatinina aumenta cuando se cae el índice de filtración glomerular, separa la insuficiencia renal aguda de la crónica. El BUN, que su nivel de decisión clínica está en 7 y en 20, su intervalo biológico de referencia está entre 7 y 20 miligramos por decilitro, y pues una concentración alta nos indicaría uremia, insuficiencia renal, deshidratación o sangrado digestivo. Y los electrolitos, ¿cierto? Que como sodio, potasio, cloro, que pues cambios en las concentraciones pues nos pueden indicar arritmias o desequilibrio del volumen y ácido base. Ok, entonces miremos
¿Qué pasa si hay un error? ¿Qué pasa si tenemos un error en esos resultados, ¿no? Un resultado falsamente bajo puede obviamente tener unas consecuencias clínicas como sobreestimar la gravedad de la enfermedad renal, un diagnóstico erróneo de síndrome nefrótico o pérdida excesiva de proteínas, una evaluación nutricional incorrecta, una terapia nutricional innecesaria. Y un resultado falsamente alto pues nos puede llevar a hacer una subestimación de la gravedad de la enfermedad renal, nos puede llevar a que no se identifiquen oportunamente la pérdida renal de proteínas, un retraso de las intervenciones nutricionales, una falsa impresión de un estado nutricional adecuado, etcétera, etcétera. Aquí lo que quiero resaltar es que un resultado falsamente bajo o un resultado falsamente alto, pues tiene un impacto en el diagnóstico del paciente y por supuesto en la conducta clínica a seguir. Ok, entonces lo que hacemos con la métrica sigma en los laboratorios clínicos es determinar, y bueno, qué tan bueno es ese proceso de laboratorio en donde estamos haciendo estas mediciones. La métrica sigma nos dice qué tan capaz, cuál es la capacidad del proceso en una escala universal, que es esta métrica sigma. Y acá volvemos con esta fórmula que ya le habíamos visto, que es el error total máximo permisible o APS menos el sesgo dividido en el coeficiente de variación. En este artículo participaron 71 laboratorios clínicos, la información de 71 laboratorios clínicos con 7 analitos del perfil renal, BUN, albúmina, calcio, creatinina, fósforo, glucosa, potasio. Y como marco de esta publicación, pues se tuvo las guías CADIGO del 2024 como estándar de referencia. ¿Qué tenemos acá, cierto? ¿Cuáles fueron los hallazgos? Uno de los hallazgos es que estos 71 laboratorios clínicos tenían unos APS muy grandes, muy disparejos, ¿cierto? Vemos algunos más parejos como en BOOM, pero en albúmina, fíjense, teníamos APS acá de más del 10% y otros como del 3%. En creatinina también teníamos una gran diferencia entre los APS de por ejemplo, acá más o menos 3% y acá más o menos 20%, potasio, glucosa, fósforo. ¿Eso qué significa, cierto? ¿Qué significa que la creatinina haya oscilado entre 4 y 20? Pues porque eso significa que el mismo desempeño, exactamente el mismo, se está evaluando bajo dos criterios diferentes. 20% muy laxo, 4% de pronto muy exigente, o de pronto lo que se requiere, pero obviamente la métrica sigma del que está siendo calificado con 20%, pues va a ser muy diferente a la métrica sigma del que va a ser calificado con 4% como APS. Lo mismo con el potasio, que teníamos un rango como entre 2,4 y 18,1. Esa es la realidad que tenemos en estos 71 laboratorios. Ese fue el hallazgo, o sea que varían mucho las formas de evaluar el desempeño. Ahora, ¿qué tenemos? Obviamente que en la medida en que yo aumento ese APS, pues me va a aumentar la métrica sigma. Entonces, por ejemplo, con potasio, con el mismo coeficiente de variación, el mismo sesgo, que se hizo un ejercicio, solamente cambiando el APS, la métrica sigma variaba de 1,7 a 16,3 en potasio, en creatinina de 1,7 a 11,1, en calcio de 1,9 a 11,8 y en BUN de 2,4 a 14,1. Entonces, claro, con el mismo desempeño, estoy hablando con el mismo desempeño, el mismo coeficiente de variación, el mismo sesgo. Entonces, una cosa es si yo tengo una métrica sigma de 16,3 y otra es si 1,7. Entonces, fíjense que una métrica sigma falsamente elevada me da una sensación de seguridad y de confort peligrosa, porque yo pienso que estoy trabajando bien, pero de repente no. Una métrica sigma de 14,1 versus una métrica sigma de 2,4, pues las decisiones a tomar y la sensación de seguridad son muy diferentes. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado porque una métrica sigma inflada es una falta de confianza, ¿cierto? Eh, la enfermedad renal crónica mal estadificada nos puede generar un resultado calificado como 6 sigma en el papel, pero esto puede llevar a un paciente a una etapa equivocada de la enfermedad y por supuesto a una conducta clínica a seguir incorrecta. El momento incorrecto de la terapia, por ejemplo, un potasio, un fósforo falsamente tranquilizador puede orientar mal las decisiones sobre diálisis o medicamentos. Podemos enmascarar riesgos, los límites demasiado permisivos
ocultan la hiper o hipopotasemia que exigen actuación inmediata. Entonces, acá tenemos que ser conscientes que una métrica sigma alta solo tiene sentido cuando el APS con la que hemos calculado es esa métrica sigma, pues realmente es clínicamente relevante. Y recordamos aquí la fórmula de la métrica sigma y por eso es tan importante seleccionar adecuadamente ese error total máximo permisible o APS. Es muy importante. Y al final, pues una reflexión en donde les recuerdo que la selección del APS es una decisión clínica y no una conveniencia. A veces se selecciona ese APS muy grande para que la métrica sigma me dé más conveniente, luzca mejor. Entonces aquí la recomendación es ancle realmente lo que importa, ¿no? Establezca los APS a partir de valores objetivos y clínicamente pertinentes. Con límites determinados de guías clínicas, como en este caso, digo, para la enfermedad renal o variabilidad biológica. Adapte la prueba, o sea, derive las APS del propio sesgo, imprecisión y rango de medición de cada analito. Vuelva a verificar con frecuencia, revise las APS a medida que los estándares, métodos y mejores prácticas cambian con el tiempo. Intégrelo con el sistema de gestión de calidad, incorpore la selección de APS en el sistema de gestión de calidad del laboratorio clínico a través de una hoja de cálculo y hay que estarla revisando constantemente porque en el laboratorio clínico como en la vida pues nada es estático. Y finalmente una reflexión acá y es que cada error que se evita es una decisión clínica más segura definitivamente. Aquí les dejo el código QR de nuestra organización para cualquier inquietud. Muchas gracias a todos los organizadores y por supuesto a todos quienes puedan llegar estos conceptos y estas ideas acerca de la métrica sigma. Muchas gracias.